Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta primera reunión del año 2021. Un año que va a ser muy interesante, un año donde sigue nuestra fe en prueba. Y digo nuestra fe en prueba porque las circunstancias que se presentan son muy especiales. Vamos a empezar orando. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos, por este medio congregarnos, Señor. Las pandemias anteriores no habían tenido oportunidad de este tipo de reuniones, pero hoy nos has abierto la tecnología para poder seguir estudiando tu palabra, leyendo juntos y compartiendo en este tiempo. Gracias, Señor, que tu palabra sea ungida, que nos enseñe, que forme raíces en nosotros de fe y que crezcamos y demos fruto abundante para bendición de la iglesia, pero sobre todo para glorificarte y exaltarte a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a continuar adelante con la presentación de un tema que pues me pareció demasiado interesante. Y digo muy interesante porque tiene que ver con lo que está sucediendo. Les decía hace un momento antes de orar que estamos en un año atípico porque es verdad que cada año, cada inicio de año representa retos, nos proponemos eh, eh, planes, resoluciones abundantes para el año. Siempre suelen ser semejantes, pero en este año se presentan retos mayores, situaciones que nos están llevando a poner atención en el Señor. Muchos en este tiempo dejaron de congregarse, dejaron de leer la escritura, de estar en oración, de tener tiempo con Dios, de meditar en lo que Él dice. Otros tantos buscan solamente los beneficios, que no me enferme, que sea sano, que tenga ingresos. No está mal el hecho de buscar eso, pero no como prioridad. Esto yo pienso, en mi forma personal de ver las cosas, es la oportunidad que Dios nos está dando para reenfocarnos, para buscar lo que a Él le agrada, tal como Él quiere que hagamos las cosas. Y este es el mensaje que tengo para presentarles hoy. Tiene que ver con eso precisamente. El tema se llama Gigantes y Espías y tiene que ver con la entrada o la puerta de entrada a la tierra prometida de Israel, a la tierra que Dios le prometió a Israel que le iba a dar, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de bendición. Pero sucedió lo siguiente, y quiero empezar con este tema, y por favor, mientras voy describiendo los versículos que tienen que ver con con esta historia, Pablo dice que todo lo que está escrito para nuestro beneficio se escribió. Entonces, a ese tiempo, estamos hablando de hace miles de años, pero como hemos visto, las situaciones que se presentan, la naturaleza humana, aunque en diferentes escenarios, sigue siendo la misma. Veamos lo que está sucediendo y cómo hay actitudes diferentes en la gente. Veamos un poco. Primero vamos a ver que era un pueblo rebelde e incrédulo desde que salió de Egipto, desde que el Señor lo liberó, que desconfía de las promesas de Dios. Y estoy hablando de esto porque justo antes de entrar a la tierra prometida tenían que atravesar el río Jordán. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que toda la generación, todos los que salieron de Egipto fueron incrédulos y en muchas ocasiones mostraron incredulidad y rebeldía, además. De toda esa generación, de los de 20 años para arriba o mayores de 20 años, todos murieron, no llegaron a entrar a la tierra prometida, excepto 2 personas. Y esas son las personas que vamos a descubrir al leer estos versículos. Entonces, es un pueblo rebelde, incrédulo, que desconfía de las promesas de Dios. Cuidado con esto, lo estamos trayendo para cada uno va a estar viendo la aplicación que se da a su
personalmente y a la iglesia, tanto en nuestra iglesia como en todo el mundo. Bien. Deuteronomio 1:21. Moisés hablando al pueblo. Le dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Esta es la promesa de Dios y Moisés los anima todavía y le dice, no temas ni desmayes. Esta es una promesa de Dios. ¿Cuál es la reacción del pueblo? La tierra prometida, antes de esto, para nosotros, ¿cuál sería? La tierra prometida para nosotros es la presencia de Dios, la santificación y el servicio. El estar en el reposo del Señor. Esto es lo que representaría para nosotros. Lo digo para que mientras vamos avanzando en lo que se le presentó al pueblo de Israel en esa ocasión, antes de entrar a su tierra prometida, que era una tierra que fluye leche y miel, una tierra física, para nosotros tiene que ver con lo espiritual. Recordemos que esto tiene el pueblo de Dios ahora es un pueblo que busca lo espiritual, que busca a Dios en primer lugar. O por lo menos ese es el mandamiento, ese era antes y sigue siendo ahora, pero ahora tenemos claridad a través de todo el Nuevo Testamento de más cosas que se espera de un cristiano. Bien, sigamos. Y dice Moisés, y vinisteis a mí todos vosotros, pueblo de Israel, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Este es un plan humano. Este es vamos a explorar. Si Dios nos prometió, si Dios dice que no temamos, que es así como al pueblo de Israel lo sacó, a los hebreos lo sacó de Egipto, Dios puede hacer que tomen la tierra prometida. Pero el pueblo heredó de sus padres la incredulidad, tristemente. Entonces, esto es la reacción del pueblo. Vamos a hacer, a ver, antes de entrar y que nos digan por dónde y cómo son y cómo es la tierra. Veamos ahora qué pasa. 2 espías fueron enviados para hacer eso. 2 actitudes vamos a notar ante las circunstancias que se presentan para tomar la tierra prometida. Dice Números 13:17. Estamos ahora en el libro de Números y dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte. Quiero hacer una aclaración. Antes, al principio del libro de Números 13, dice que Dios le dijo que él los enviara, pero no era una iniciativa divina, era una inquietud del pueblo y Dios dijo, está bien, mándalos. Pero ya desde ese momento, la incredulidad formó una reacción diferente en Dios. Esa incredulidad lastima el corazón de Dios. No solamente en ese tiempo, en este tiempo también. Nosotros podemos lastimar el corazón de nuestro Dios. Y tenemos que tener cuidado. La incredulidad es un enemigo de la fe. Es el extremo opuesto totalmente. O tienes fe o eres incrédulo. ¿Puede haber términos medios? Sí, sí los puede haber. ¿Cuál es el propósito de un creyente o debe ser el propósito de un creyente? Vive por fe. El justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Veamos. 18. Y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, para satisfacer ese temor, ese incredulidad y hurgar en que ¿será cierto lo que dijo Dios? ¿Será cierto que es una tierra que fluye leche y miel? ¿Tendremos peligros? ¿Por dónde vamos a ir? Eso es lo que está planteándose ahora. 25, me brinco hasta el 25 y dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días de exploración. El 26 dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Atención, vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué vieron los 12 espías, los 12 enviados?
Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es verdad lo que Dios dijo. En otras palabras, desgraciadamente eso es lo que estoy. Sí es cierto que fluye leche, es de mucha abundancia. Y trajeron fruto. Veamos estas imágenes. Este es lo que está encerrado en rojo, circunscrito en rojo, es la tierra de Canaán. Solo en azul aparece el río Jordán, lo puse a propósito porque es el que tenían que atravesar, pero esa es la tierra que Dios les había prometido. Hasta entonces ahí había 7 naciones, por ahí están, heveos, perecitas, eh, algunas otras, amorreos, etcétera. 7 naciones que Dios los despojó de la tierra porque hacían abominaciones. A las idolatría que tenían se habían pervertido totalmente del origen de cuando el tiempo anterior, de la fe de Abraham, de Noé todavía. Ellos se pervirtieron, esta gente se pervirtió y hacían abominación de tal manera que ofrecían, quemaban en sacrificio a sus dioses, a sus hijos y a sus hijas. Es lo que dice la Escritura. Ahora, esa es la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros, repito, es la presencia de Dios, el reposo del Señor, la paz, el gozo, la santificación que está puesta para nosotros a través del Espíritu Santo que vive en nosotros y nos guía a ser santos, separados para Dios, y el servicio. Esta es la tierra prometida para nosotros. Esto es lo que debemos tener claro. Desenfocarse hoy en día es muy fácil. Desenfocarse porque hay amenazas, porque hay gigantes que vamos a ver enseguida, es lo común. Quiero mostrar esto antes. Esta era una imagen probable del fruto que trajeron. Era grande, ahí se describe del tamaño de lo que trajeron en la escritura. Y para nosotros, el fruto son las almas que traemos a los pies del Señor, a los que les compartes el Evangelio. Ese es un fruto de nuestra tierra prometida. Esto es lo que podemos entregarle a nuestro Señor. Esto es lo que le agrada al Señor. De hecho, pensemos, es la causa por la cual Él murió, para poder rescatar a muchos, para hacer salvos a muchos. Por eso dice Juan 3:16, el versículo creo que de los más conocidos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, no se pierda en el infierno finalmente, sino que tenga vida eterna. Son las almas, la santidad nuestra, que podemos alcanzarla ahora, podemos cumplir con los mandamientos de Jesús, y la manifestación del fruto del Espíritu. Ustedes saben, en un creyente fiel, en un creyente con fe, es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. 9 frutos del Espíritu. Entonces, eso es el fruto de lo que vamos a presentar nosotros, primero ante Dios. Él va a disfrutar el fruto que salga de nosotros, que sea producido en nosotros a raíz de la santidad y la obediencia. Bien, sigamos. En Números 13:28 dice, mas el pueblo que habita, ese es el reporte de los 12, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Los hijos de Anac son de los gigantes que habla. Aquí en esta imagen aparecen lo que se ha descubierto. Es la gente que se dedica a buscar restos, los antropólogos han encontrado todo esto y ahí vienen los nombres y las estaturas. Ustedes pueden ver que el humano actual, y creo que es una estatura arribita del promedio, dice que es 1,82, 1,82 m. Luego, en los 50 encontraron en Turquía uno de 4,57. Veamos que Og, el rey Og,
que del cual vamos a ver ahorita otra cosa, era casi 4 metros, casi 4 metros. Entonces, Goliat tenía 2,74, 3 metros prácticamente, que es el que aparece en cuarto lugar. Pero se han encontrado algunos hasta de 11 metros casi, 11 metros. Miren, estos son de los que tenemos referencia bíblica, no de los arqueólogos. Un hombre de 1,80, Goliat de 3,24 y el rey Og de 4,5 metros. Og, rey de Basán, dice la escritura. En los arqueólogos que mencionábamos, ustedes pueden ver ahí una motoconformadora, una excavadora, retroexcavadora, perdón, una retroexcavadora, y ahí aparece un nombre, el esqueleto de un hombre. Bien, vamos a seguir adelante. Me quiero basar solamente en las dimensiones o en las medidas, en la estatura que dice la escritura. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Esa es otra actitud diferente de los 10. Fíjense, este se llama Caleb. En nosotros, ¿cuáles serían los gigantes? Temores, afanes, incredulidad, obras de la carne, deseos de satisfacer comodidad, seguridad, confort. Esos son lo que buscamos como tierra prometida, que no son malos, pero no es lo primero que debemos buscar. Lo primero es la santidad, la presencia de Dios, el reposo del Señor, y todo esto tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con dar lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuáles son los gigantes actuales? Los gigantes actuales son enfermedad. Y si hablan tantas cosas y ustedes ven los periódicos, el internet, ven prédicas, ven también videos proféticos de que lo que viene es peor que lo que hemos vivido, etcétera, etcétera. Puede ser que sí, porque no podemos negar que era una realidad, que había gigantes. Bíblicamente describe las estaturas del rey Og, un rey contra el cual peleó Israel. Todavía vivía Moisés, 2 reyes antes de cruzar el Jordán, el rey Og y otro de los reyes que también peleó. Bien, contra el cual pelearon. Entonces, ¿era real la amenaza? Sí. ¿Había gigantes, hijos de Anac? Sí. Pero ¿cuál fue la reacción de Caleb, este hombre, uno de los 10? Hay otro de los 10 que se llama Josué, que también era el líder que quedó después de Moisés. Veamos. La actitud de hombres que no confían en Dios. El 31 dice, más los varones que subieron con él, con Caleb, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No se puede. La promesa de Dios no se puede cumplir. Dios no va a cumplir aquí porque es muy difícil. Es demasiado difícil para el pueblo que vimos ahí. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Langostas puede decir tamaño de un chapulín o algo así. Y así les parecíamos a ellos, como langostas. Imagínense, un 80 contra 5 metros. Bien. En el 14:1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón. No es lo peor que hayan hecho. Lo peor viene todavía aquí. Ya quejarse contra la autoridad es lo común. Cuando hay amenazas, cuando hay sufrimiento, lo primero es culpar a la autoridad. Eso lo podemos ver en toda la escritura y lo podemos ver en la actualidad y lo podemos ver en las manifestaciones que suceden a nuestro alrededor. Primero el culpable es la autoridad. No está haciendo lo que debe, no preparó las cosas, no sabe gobernar, etcétera. Es lo común y aquí lo estamos viendo contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel. El 3. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada?
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Egipto representa en la Escritura la carne. En lugar de buscar la tierra prometida, vámonos a la carne, vamos a hacer lo que hacíamos antes cuando andábamos en pecado, cuando disfrutábamos las cosas que queríamos, pero por medios indebidos. Entonces, no santos. Una vez que te quejas contra la autoridad que Dios delegó, el siguiente en rango, la autoridad más alta es Dios. Y aquí lo cumplieron. Primero contra Moisés y Aarón y después contra el Señor, contra Jehová. Fue una queja, una rebeldía, son mentiras, en pocas palabras. En cambio, bueno, mientras tanto, ¿qué hicieron Moisés y Aarón? Una actitud del líder temeroso de Dios es: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Cayeron al suelo, se postraron en actitud de intercesión por la rebeldía que había manifestado el pueblo, por temor a la reacción de parte de Dios. Estaban provocando la ira del Santo de Israel, del Señor, del Dios Todopoderoso. Era una provocación abierta. Le estaban, en pocas palabras, diciendo: son mentiras. Debíamos habernos quedado con los egipcios. Ahora, y la actitud de los hombres que confían en Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 2 de los 12. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esta era una forma de sentir una falta tremenda. Lo hacían cuando había duelo, lo hacían cuando había una palabra que habían hablado en contra de Dios, rompían sus vestiduras. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Eso lo dijo Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si cumplimos con los mandamientos que ya nos fueron traídos, enviados por Dios a través de Moisés, si le agradamos nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo le agradamos nosotros? Obediencia a sus mandamientos, buscar la santidad, buscar la comunión íntima con el Señor, servir al Señor a través de servir a la iglesia y a servir a nuestro prójimo y amarlos. Eso es agradar a Dios. Si lo hacemos, Él nos va a llevar a esa tierra prometida de santidad, del reposo del Señor, de la presencia de Dios, de traer almas al Señor, porque van a ser los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz y todos los que ya mencioné, los 9. Ahora, hay una advertencia aquí que hacen contra el pecado de la incredulidad del pueblo. Por tanto, dice Josué y Caleb, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Eran gigantes? Sí eran. ¿Eran amenazantes? Claro que sí lo eran. Las situaciones que estamos viviendo ahorita son amenazantes, claro que sí. En esta, no solo la pandemia del que se ha hecho grande y famosa, que es el COVID-19, y real, mucha gente está muriendo, pero hay otras enfermedades que siguen consumiendo a la gente. Hay violencia, hay una serie de cosas, son gigantes. La falta de empleo, las economías mundiales van a la baja. Hay negocios que han quebrado, gente que se quedó sin trabajo, sí es cierto. Pero ¿qué pasa? Son gigantes, son amenazas que estamos viendo en el 2021, que ya conocimos antes, pero ahora estamos viéndolas para ir y vivir nuestra tierra prometida. Reacción de los incrédulos ante los creyentes. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante esta invitación a obedecer a Dios, a ir, a pelear por lo que Dios les había ya otorgado? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Esta es una reacción común de un incrédulo para un creyente. Ay, tú y tu fe, no seas fanático.
No es cierto, no es cierto eso. ¿Por qué te pones en ese plan? Sí, ¿cómo no? Ahora vas a creer todas esas promesas de Dios. Pues sí, igual les sucedió a ellos, igual que pasa hoy. La naturaleza humana, la naturaleza de pecado, continúa siendo la misma desde Adán y Eva cuando pecaron y sigue así, depravándose cada vez más. Dos actitudes ante las amenazas para tomar la tierra prometida. Uno, andar por vista según la lógica, su experiencia y habilidad, pero sin fe. Los 10 reportaron lo que vieron, pero concluyeron que era imposible tomar la tierra. Había temor, incredulidad, rebeldía contra Dios. Y la segundo tipo de actitud, andar por fe, agradando a Dios al creer en lo que Él dijo que haría. Los dos vieron lo mismo que los otros 10, pero dijeron, con nosotros está Dios, vamos a vencer, nos los vamos a comer a esos gigantes. Atención, vuelvo al punto de decir, cuando leo esto fue meditando en la escritura, porque si Pablo dice que todo lo que se escribió para nuestro beneficio se escribió, leamos, aprendamos que hay gigantes, que tenemos gigantes, que hay amenazas, pero hay dos formas de actuar según lo que vemos, la de los 10, la mayoría, o la de la minoría, los dos. Y esto sucede en el mundo, pero también desafortunadamente en ocasiones sucede en las iglesias. En las iglesias hay gente que desafortunadamente no vive por fe. Quieren ver los beneficios. Jesús dijo, ustedes me buscan porque quieren, porque les di a comer panes y peces. No quieren compromiso. Un compromiso con el Señor es creerle al Señor, es andar por fe, ese es compromiso. Esa dualidad de actitud, cuando andan entre uno y otro, vamos a ver lo que sucede. ¿Cuál sería un plan para la victoria? Ahora sí vamos a entrar en la aplicación práctica para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Andar por fe y en obediencia. Eso es lo que aprendimos de esos pasajes bíblicos de la historia de Israel. Voy a basarme en 3 versículos. La declaración de David ante la adversidad. Fíjese, vamos a ver 3 versículos y ahí voy a desarrollarlo. Salmo 18, 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. 28. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería eliminarlo porque representaba para él una amenaza. Y era el rey y tenía el ejército persiguiéndolo y tenía aliados, gente que queriendo quedar bien con el rey le decían en dónde estaba escondido David. Esto era lo que estaba pasando, pero veamos la actitud de David ante las amenazas que estaba viviendo. Y aquí vamos a desarrollar nuestro mensaje de hoy en la manera en que debemos ver, creer y comportarnos u obedecer. Primero, lo que debemos hacer es confiar en Dios. Número 1, la fe. Entonces dijimos, el 27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Implica confianza. David muestra esa confianza como lo hizo Josué y Caleb en el texto que leímos antes, en Números. La desconfianza es la de los otros 10. Esa es la naturaleza de pecado. Esa es la naturaleza con la que todos nacemos. Ese no es de un creyente fiel. Ese es de un incrédulo, a fin de cuentas, un incrédulo. Muestra falta de confianza al decir, ya cuando lo hiciste todo a mí, se me enchina el cuello, como decía mi mamá. Ay, cuando dices eso, acá siento que se me enchina. Cuando llegas a la conclusión, pues ya hicimos todo, hombre. Ya, ¿qué más se puede hacer? Pues lo que sea que Dios quiera. ¿Qué va a pasar? Pues que sea lo que Dios quiera. Eso es incredulidad. Claro que va a ser lo que Dios quiere.
Pero la forma de decirlo es, ¿qué más? Pues que sea lo que Dios quiera. Pero no es por confianza en Dios, no es por fe en Dios, es el último recurso. Es, bueno, pues a ver qué pasa. Es otra forma. El Señor dice, claro, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Más altos que los cielos son mis pensamientos. Y Isaías lo menciona en el capítulo 55, versículos 7 y 8. Bien. Él nos entregará la victoria en cada situación según su plan. Aquellas cosas que se alinean con el plan perfecto de Dios para la iglesia, para el mundo, para ti, para mí, Él nos va a dar la victoria. Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de delante de ti. Buscarán en estampida huir de la amenaza que representa, porque cuando Dios se presenta ante tus amenazas y mis amenazas, el enemigo huye, se va, no tiene opción, no hay una alternativa, o te vas, porque ahí está el Señor. Y si el Señor dice, la victoria es de ellos, con pocos o con muchos, como decían los reyes, ya sea con pocos o con muchos, tú le das la victoria a quien tú quieres. El poder de Dios rompe yugos y ataduras. En Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mira, la verdad es que para liberarse de todos esos temores, angustias, eh, estar solamente con el pesimismo, solo Cristo te hace libre, como dice esta imagen. Sin Cristo eres esclavo del pecado. ¿Cómo es tener a Cristo? Seguirlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen, en otras palabras. Eso es tener a Cristo, andar en obediencia. Y te hará libre, como dice Juan 8:32. Segundo, debemos dejarnos ser guiados por Dios. Para lograr esto, busquemos la guianza del Señor en todo tiempo, en todo momento. No disiernas con tu experiencia, tu lógica, tus habilidades, lo que tú supones como posibilidades, como hizo el pueblo de Israel incrédulo, como los 10 espías y el resto del pueblo cuando oyeron lo que decían los 10 que no tenían fe, los 10 incrédulos, sino busca la guianza del Señor ante cada amenaza, ante cada cosa que suceda. Ese es el 28, el versículo 28 del Salmo 18, que dice David, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. No tengo claridad en lo que puede pasar, no lo tengo. Sé que son gigantes, sí, sé que son amenazas, sí, pero yo sé que tú encenderás mi lámpara, tú me darás luz y me guiarás. Jesús es nuestro guía, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás, eh, consolarás mi alma, tranquilizarás, me darás paz, consolarás, tú confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre, no por mis méritos, pero por amor a tu nombre. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quieres que el Señor encienda tu lámpara como a David? Yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sabrá qué hacer. Y no estoy hablando de me pongo, no me pongo, voy o no voy. No, estoy hablando de que el Señor te va a guiar a lo que Él quiera. Juan 1:1 en esta versión. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué debemos hacer? Déjate guiar. ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Cómo le hago? La palabra te guía. Estamos viendo qué reacciones hubo en este episodio, en este evento que leímos antes de entrar a la tierra prometida entre los con fe y los sin fe.
Escucha la palabra, te está hablando, nos está hablando. Por eso, cuando pensé, ¿qué aplicación daré a esto? Pues la verdad es que esta me pareció correcta. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Señor es el que da vida y no es una vida natural solamente. Él da vida y vida en abundancia, la vida espiritual, la vida eterna, no la vida temporal. Tercero, debemos adoptar debemos adoptar una actitud de victoria para pelear la buena batalla. Eso es lo que debemos hacer. Adoptar una actitud de vencedores para pelear la buena batalla. Salmo 18:29. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Tenemos nosotros esa actitud? Preguntémonos. Aquí hay 4 preguntitas para meditar en nuestra propia situación. ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos contra los ejércitos de las tinieblas, contra las amenazas que estamos viendo naturales, que hemos dicho, enfermedades, padecimientos varios, la economía dañada, quebrantada, etcétera? ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos contra eso e ir con fe y diciendo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre? ¿Estamos nosotros dispuestos a asaltar los muros que nos separan de las bendiciones de Dios? Hay gente que está rodeada de muros que le impiden acercarse a recibir las bendiciones. Son como si estuvieran en un lugar de protección, en un lugar de evitar cuando hay guerras, llevan a las autoridades, a los presidentes y a búnkers especiales que evitan que les llegue. Hay gente que vive en búnkers, rodeados de muros para no tener las bendiciones. ¿Cuáles son esos muros a los que me refiero? Vamos a ver. El muro de la duda, uno de los frecuentes. La duda tiene que ver con incredulidad y dijimos que el punto número 1 es tener confianza en Dios. Detiene primero el crecimiento. La duda interrumpe el progreso espiritual. Y eso es lo que está pasando ahorita. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué no esto? Etcétera. La duda interrumpe el progreso. ¿Qué puede detener a Dios? Esta es una pregunta. ¿Qué podría detener a Dios? Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La desconfianza es la que causa la duda. La incredulidad lleva a la desconfianza, es la que causa la duda. No creen en las promesas, no creen en la protección, no creen que el Señor es tu pastor y nada te faltará, que aunque andes en valle de sombra de muerte no debes temer mal alguno porque tú estarás conmigo. No, eso no puede ser. ¿Cómo? Si está pasando esto. Lo que está pasando ahorita no es algo que se terminó, que se acabó. Yo no estoy diciendo que el Señor no venga pronto porque la Biblia dice al final en Apocalipsis, lo dije recientemente, ven Señor Jesús, vengo en breve, dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, ven Señor Jesús, dice también la iglesia. Sabemos que va a venir el Señor y quisiéramos que viniera para terminar con esto y estar en su presencia eternamente. Entonces, la desconfianza es la que causa la duda. Dios puede dar la victoria de 2 formas diferentes. Según lo que percibo en la Escritura, hay 2 maneras en que Dios puede quitar las amenazas, puede quitar a los gigantes. ¿Cuáles son? Dios lo puede hacer sin intervención humana. Como sucedió en alguna ocasión, el pueblo tendía, aún después de estar ya en la tierra prometida y de crecer, lo que hacían era irse detrás de los ídolos, de la idolatría que les ofrecían otras naciones, se encantaban con la forma de religiosidad que ellos tenían y seguían, se desbocaban para ir a favor de esas idolatrías y abandonaban al Dios que les dio la vida, les dio la tierra, les dio las promesas. Joel 2:23 y 25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
los restituiré. Yo los voy a compensar con lo que la plaga que el Dios había permitido por la idolatría. Dios permitió, Dios envió esa plaga. Dios lo puede hacer actuando mediante el hombre también. Una forma es que Dios diga, se acabó la plaga del COVID. Una economía quebrantada. ¿Lo puede hacer? Claro. Así como empezó, así lo puede eliminar. Dios lo puede hacer actuando también mediante el hombre. Números 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios otra vez y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando ahora. Primero se quejaban de que no había pan, Dios les dio el maná. Luego se quejaron de que no había agua, Dios hizo brotar agua de la peña. Ahora se estaban quejando porque se aburrieron de comer maná. El pan que dice la Escritura, el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué nos traes a la santidad? Estábamos mejor cuando pecábamos. ¿Por qué? Pues porque ahí había diversidad, comíamos varias cosas. Y Jehová envió Jehová, Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, miles murieron a causa de la rebeldía, de la incredulidad del pueblo. Dios permitió que hubiera serpientes que los comieran. ¿Qué pasó? Y el pueblo se arrepintió, reconoció su pecado y le pidió a Moisés que orara por ellos. En Números 21:8, Dios, que es un Dios misericordioso, que cuando ve que el hombre se humilla, se arrepiente de su pecado, se humilla, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y así lo hizo Moisés. El pueblo seguía muriendo, pero una vez que hizo la serpiente, una serpiente de bronce hecha por Moisés, el pueblo volteaba a verla y entonces era sanado. Bien, aquí es a través del hombre que Dios le dio instrucciones y mediante el hombre dijo, con esto el pueblo va a vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos formas, o Dios hace huir a las amenazas y las quita de un día para otro o en un minuto, o al hombre le da sabiduría o le da instrucciones precisas para que a través de algo que haga el hombre, el pueblo sea sanado. No estoy diciendo ni una ni otra. Yo estoy buscando la voluntad de Dios y estoy esperando la voluntad de Dios. Señor, en este caso, ¿vas a quitar todo? ¿Vas a permitir que todo sea eliminado o vas a querer que a través de otro medio que tú hayas dejado desarrollar en el hombre funcione? Eso es dos posibles formas. El muro del temor, el más duro de asaltar, perder la paz, a enfermar, no tener ingreso, pérdida de un familiar, perdón, ahí está mal, y de la muerte. Perder la seguridad de la salvación, desechado por Dios también. A veces la gente no tiene la seguridad porque sabe bien que cae en pecado y teme que Dios ya lo haya desechado. Siempre en la Escritura va a verse una vez tras otra que cuando alguien se humilla, Dios extiende su misericordia y le perdona y lo restaura. Ser rechazado por la iglesia. No, yo ya mejor no voy porque a lo mejor me van a ver mal, hice esto o no hice, o no estoy yendo, o no estoy haciendo. Son temores. Vencido por Satanás, no porque puedo ser vencido por Satanás, tengo mucho temor. Es que en una ocasión me tocó una persona estar orando para la liberación de una persona y otro que estaba al lado dijo, oye, ¿me voy o me quedo? ¿Por qué? Dice, no, pues porque no se me vaya a pasar a mí. Dije, mira, si tienes la puerta abierta en pecado, no respondo. Pero si tú estás en una comunión con el Señor, si tú obedeces al Señor y cuando fallas inmediatamente acudes al Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad cuando tú te arrepientes. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Contrólate. No dejes que el temor se apodere de tu mente, primero,
dejando los pensamientos luego de tus emociones y al final de tus actitudes. Te congelas. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amas a Dios, lo obedeces. Debes saber que Dios te ama antes que tú lo amaras a Él. Él nos amó primero. Él envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. El perfecto amor echa fuera el temor. C, el muro del desánimo, también muy común, se concentran solo en lo malo. Vive derrotado, desesperado, desanimado, pesimista. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces creo, a veces no creo. Y si pasa, y si no pasa. Y si Dios, y si no. Viven completamente en dos posibles acciones. El hombre de doble ánimo no es fiel ni a Dios ni a nadie. No cumplen lo que prometen. No tienen convicciones doctrinales firmes. Cambian de bando fácilmente. A veces sí soy, a veces no soy. Es que no sé, es que yo sí creo y sí me gusta lo que dicen, pero no me convenzo mucho de hacer un cambio en mi vida. Eres un hombre de doble ánimo, necesitas definirte. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Arrepiéntete y Dios te va a extender su misericordia. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Toma un camino, toma una decisión y no estés en doble ánimo, no estés divagando, a veces sí, a veces no. Y D, el cuarto muro, el muro de posponer. Voy a dejar para después. El apartarse del pecado después, porque ahorita no puedo zafarme, estoy comprometido con estas personas, las malas compañías, las obras de la carne, es que me cuesta mucho, es que yo quisiera, pero no puedo. Es posponer algo que sabes que tienes que hacer. Salmo 37:27, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Posponemos el hablar de Cristo, el verdadero camino, la verdad y la vida, el verdadero descanso y paz que existe en el mundo es Él. Evitamos hablar, oye, no, es que me siento muy atemorizado, muy inquieto, ¿y de qué les dices? No, hombre, no va a pasar nada. Háblale de Jesús, de la paz, no la del mundo. La paz del mundo es efímera. Si hoy no hay enfermedad, estoy muy bien, estoy contento. Si mañana hay una amenaza de un COVID, estoy asustado. La paz que yo os dejo no es como la que da el mundo, porque la paz del Señor es una paz profunda y verdadera. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dice Juan 14:27. No se turbe, no te asustes, no te atemorices vuestro corazón, ni tenga miedo. Quiero concluir con 5 versículos que van a fijarnos la condición de qué es lo que está delante de nosotros. Hebreos 12:2. No dejes de hacer esto en todo el tiempo que dure esto y aún después. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pon los ojos en Jesús, escucha a Jesús, obedece a Jesús, escucha sus mandamientos y cúmplelos. Colosenses 1:10. Nuestra obligación es para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fruto en buenas obras como las almas, compartir el Evangelio para que haya más almas salvadas, desarrollar nuestra santidad para que el fruto se dé, no se puede provocar el fruto se da si permanecemos unidos al Señor. Filipenses 4:13, si se te hace difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso sabemos que el poder de Dios es mayor que nuestras incapacidades y nuestras debilidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso tengo capacidad de que en el dominio propio que se desarrolló por obedecer al Señor, el Espíritu Santo hace que brote ese fruto. Dios es quien te guarda y te defiende. Efesios 3:20. Y aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ningún arma, dice Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no es la primera vez que hay amenazas cuando está la tierra prometida. No es la primera vez que la situación de la vida diaria y común hace que nos desviemos de concentrarnos en ti, Señor. Estas oportunidades de estos gigantes a los que nos enfrentamos en este año es la oportunidad de definirnos. O somos de los 10 incrédulos o somos de los 2 creyentes de fe. Vamos a buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Queremos hacer lo que te agrada a ti, buscarte a ti en todo tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Quiero terminar con esto. Señor, creo en que tú siempre cumples tus promesas. Creo que me guías a la tierra prometida donde está tu presencia. Pase lo que pase, en ti confiaré siempre, Señor. Por favor, repitan conmigo. Señor, creo en que tú siempre cumples tus promesas. Creo que me guías a la tierra prometida donde está tu presencia. Pase lo que pase, en ti confiaré siempre, Señor. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Tu palabra se escribió para nuestro beneficio y nosotros la aplicamos. Queremos dar fruto abundante. Es entrar en esta tierra prometida que tú nos das, Señor. Una tierra prometida en donde está tu presencia. Una tierra prometida en donde tenemos el reposo de Dios, la paz, el gozo en medio de tribulaciones, en medio de amenazas. Nosotros tenemos confianza y seguridad en que tú eres nuestro defensor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Queremos compartir el Evangelio, las buenas nuevas, para que muchos otros estén buscando lo mismo que nosotros, seguirte a ti, creer en ti y seguirte a ti, Señor. Empezando por nuestros familiares y siguiendo con las personas que has puesto a nuestro alrededor para que les hablemos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Perdona, Señor, nuestros momentos de incredulidad. Queremos ser firmes, no temer a los gigantes que tenemos enfrente, sino realmente confesar. El Señor nos dio la tierra prometida. Nosotros venceremos todas las oposiciones para estar en la tierra prometida, en su presencia, en su reposo, compartiendo el Evangelio y buscando la santidad, la santificación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, porque hay más hermanos que han sanado de la enfermedad del COVID, que se han levantado por tu poder y tu gloria. Gracias, Señor, porque tú provees a todos los necesitados. Tu palabra, Señor, es muy clara al respecto. No os afanéis. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidas. El Señor nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. ¿Cómo no nos dará junto con eso todo lo que necesitamos? Gracias, Señor, porque tú proveerás a aquellos que requieren, así como harás que sea quitada los efectos de la oruga, el saltón y el revoltón. Tú restituirás la bendición y la prosperidad sobre todos aquellos que hoy están padeciendo. Gracias, Señor, por los que firmemente siguen diezmando, porque hay también promesa, conforme siembres vas a cosechar. Gracias, Señor, porque tú guardas y guías aún los que están privados de su libertad física, Señor, pero no de su libertad espiritual, porque son libres. Gracias por fortalecerlos, gracias por ser su pastor, porque nada les faltará. En el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén. Muy bien, pues